Bienvenida Humana, un podcast para nosotras donde hablamos de temas que creo que todas nos planteamos en algún momento de nuestra vida y que por eso vale la pena darle el espacio que se merece. Y lo vamos a hacer desde un enfoque humano, con realidad, humor y relativismo. Soy María Herranz, doy voz a Humana y acompaño procesos de cambio y desarrollo. Si quieres conocerme un poco más, quédate este ratito conmigo. Hoy quiero hablar del miedo. ¡Chan, chan, chan, chan! Porque me doy cuenta de que cuanto más mayor me hago, más miedo tengo. Cada vez a más cosas y ahora ya con niños ni te cuento. O sea, me parece que tengo miedo a todo. Y escucho a muchas amigas decir lo mismo. Y yo pienso, pero vamos a ver, con lo atrevidas que hemos sido siempre, ¿nos estamos convirtiendo a estas horas de la película en unas miedicas? Pues bien, en el capítulo de hoy le vamos a dar una vuelta a esto del miedo. Porque, a ver, yo creo que muchas veces hablamos del miedo como si fuera algo horrible, algo que hay que eliminar cuanto antes y a veces parece que no tengas ni derecho a tenerlo. ¿Cuántas veces has oído decir, ay, no tengas miedo, supéralo, o bueno, chica, tampoco es para tanto? A ver, yo sinceramente pienso que el miedo no aparece para fastidiarnos. De hecho, gracias al miedo seguimos vivas. Y es que el miedo es supervivencia. Nos hace pensar un poco antes de actuar y eso nos viene de maravilla. Por ejemplo, nos ayuda a mirar antes de cruzar una carretera. El miedo activa el cuerpo, nos pone la alerta y nos prepara para reaccionar rápido. Y además nos da avisos, haciendo que cuando tienes miedo te pasen cosas físicas como que pues se acelere el corazón o te cueste respirar o te pongas tensa, comiences a sudar, notes esas sensaciones raras en el pecho, en el estómago, que a veces piensas, a ver, un momento, me está dando un telele, pero no, es el miedo. Y no, es una manera de protegerte. ¿Qué hago yo? Pues le digo, ok, gracias miedo por avisarme, voy a revisar si pasa algo real o es solo una rayada en la cabeza. Antes os he puesto el ejemplo de cruzar la calle, pues eso, miro si está en rojo el semáforo y si lo está, me paro y espero. ¿Que está en verde? Pues cruzo y el miedo pues ya se va. Obviamente no todos los miedos son así de planos. Os contaré mi mayor miedo. Va, un poquito aquí de cotiz. Hubo una época en la que yo tenía muchísimo miedo a morirme, que no es que se me haya pasado del todo, ¿eh? También os digo, a mí el miedo de morir siempre estaba un poco ahí. Pero aquella época fue tremenda. Cada noche me iba a dormir y empezaba el show. Entraban en escena frases y preguntas relacionadas con la muerte. Y yo, pues claro, intentaba distraerme, que viendo la tele, leyendo, intentando pensar en otras cosas. Pero en cuanto me quedaba en silencio, ¡pam! Ahí estaba otra vez. Y con él, la ansiedad, una presión en el pecho, una sensación de falta de aire, el corazón bien acelerado y ese pensamiento horrible de, ostras, ¿y si me pasa algo mientras duermo? ¡Qué bien! Y cuanto más intentaba quitarme el miedo de encima, pues más fuerte parecía. Como cuando intentas no pensar en alguien y de repente parece que vive de alquiler en tu cabeza, ¿no os ha pasado? Pues hubo un momento en el que yo me cansé de estar luchando constantemente contra eso, porque estaba claro que evitarlo no estaba funcionando, distraerme no funcionaba y hacer como que no pasaba nada, pues tampoco. Así que decidí hablar con él, como lo hice. Una conversación con mi miedo. Me relajé, ¿vale? Intenté concentrarme. Obviamente, pues estaba un poco con esa ansiedad y fue difícil relajarme. Pero bueno, el tema es que le pregunté, vale, hasta aquí. ¿Qué leches me quieres decir? Y de repente, o sea, no os lo vais a creer, pero una vocecita, con un pensamiento, no sé, igual estoy loca, pero es que algo me dijo, vive. En serio, me dijo, vive. Aquí es donde entendí que el miedo no viene a frenarte, viene a avisarte de algo. Y cuando empecé a mirar un poco más profundo, me di cuenta de que me encantaba la vida que tenía y no quería perderla. Quería disfrutarla todo lo que pudiera y que no acabara por la tontería de morirme. Una tontería, vamos. Pero es más, había cosas que no estaba haciendo por vergüenza.
Porque dirán, por no enfadar, por no liar la parda, me frenaba, ¿sabes? Y me dije que siempre intentando no hacer daño al resto, claro, pero me prometí que me daría más permiso para ser yo misma. Y bueno, basta de mí. Lo que quiero decir con esto es que cuando el miedo te aceche, escúchale y pregúntale, ¿qué me estás queriendo decir? Que no te entiendo. Y no te quedes con lo primero que has creído entender. Si yo hubiera hecho caso a lo primero que me sale, seguiría obsesionada con morirme y ahora mismo viviría encerrada en casa con un casco. Dale la vuelta y escucha el motivo que te da, el trasfondo que tiene toda esta conversación. El miedo del cruce de la carretera que te comentaba antes no es más que un cuidado que te van a atropellar, haz el favor de mirar antes. En el ejemplo de la muerte, pues fue un, tía, aprovecha la vida que se está pasando. Y he de decir que detrás de muchos miedos hay cosas importantes. Hay una herida, un agotamiento, una necesidad no escuchada o una parte de ti que lleva mucho tiempo apagada. Pero también hay miedos que aprendemos, que por experiencias, historias familiares, ojo a este, que algunos no son nuestros, son miedos inculcados, por cosas que vimos de pequeñas, por decepciones, por situaciones que nos marcaron. Y pueden ser muchos, muchos, muchos los miedos que aparezcan a lo largo del día. Y creo que hemos de intentar no vivir constantemente preparadas siempre para defendernos de algo. Yo, de pequeña y de más jovencita, pensaba que cuando fuera mayor no tendría miedo. Y la verdad, yo no sé vosotras, pero mi experiencia está siendo justo lo contrario. Cuando era joven, pues sí, es verdad, tenía miedo al ridículo, a suspender, a que si un chico no me quería, a no encajar, a que me raptaran, a que me violaran. Y ahora esos miedos pues han ido un poco, la verdad. A ver, todos no, ¿eh? Porque el tema de las violaciones, a veces sigo pensándolo cuando voy sola por la noche, ¿eh? Pero es verdad que luego recuerdo lo que me dijo una amiga, que me dijo, María, a los 40 ya no nos quieren violar, ya no apeteces tanto. Y la verdad es que se me pasa un poco. Me río y digo, va María, déjate de leches. Y sigo caminando. Pero sí que es verdad que ahora pues tengo unos miedos muy tochos a, pues, a que les pase algo a a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, a equivocarme en decisiones importantes, a perder personas que quiero, a que se ponga alguien enfermo, incluso a que me ponga yo misma enferma, ¿no? A que aprovechar el tiempo. Y es que el miedo, yo creo que no desaparece cuando maduras. Lo que cambia es como el traje que lleva puesto, ¿no? Cambia la forma, pero él está aquí. Y también creo que esto tiene una parte muy bonita, porque si lo piensas bien, pues significa que las cosas te importan, que tienes algo que perder, que amas, que te implicas, bueno, que estás viva, vamos. Y ojo, porque muchas veces no tenemos miedo a la situación en sí, es más un miedo a las consecuencias. Esto de decir lo que pensamos y que alguien se enfade, cambiar un trabajo y luego, ostras, pues no tenía que haber cambiado de trabajo y equivocarte, a separarte de tu pareja y luego pues echarla de menos, a emprender y que salga mal, ¿no? Marieta? Esto puede pasarme bastante. A elegir una opción y tener que renunciar a otra, pero sinceramente yo creo que llega una edad, con una conciencia, ¿no? O al menos esto me está pasando a mí y de ahí viene el que yo apueste por este podcast y por este proyecto, en la que empiezas a darte cuenta de que todo tiene consecuencias. Es que absolutamente todo. Hacer algo tiene consecuencias, pero no hacerlo también. Quedarte donde estás tiene consecuencias, pero marcharte también. Callarte tiene consecuencias, pero es que hablar también. Y entonces empiezas a entender que la decisión no consiste en elegir el camino sin consecuencias, básicamente porque ese camino no existe. Consiste en elegir cuáles son las consecuencias con las que estás dispuesta a convivir. Yo personalmente pienso que prefiero
seguir trabajando en el espacio donde yo estaba antes y hacer de mi vida pues esa rutina que no me estaba llenando, o intentar emprender y pues o comerte el mundo o pegártela bien fuerte y volver a buscar trabajo en otro sitio, pues hay que tomar decisiones, ¿no? En esta vida. Yo pues ahora he elegido esta. Y curiosamente, cuando entiendes esto, también empieza a importarte un poquito menos la opinión de la gente y te arriesgas más a la hora de tomar decisiones. Y ahora va a parecer que estoy diciendo que a mí me da igual todo y no es así, ¿eh? Pero sinceramente yo creo que así lo llevo mejor, porque además perder el miedo a tomar decisiones te hace sentir súper fuerte, poderosa y libre, pero mucho. Y la verdad, he dicho perder el miedo, pero realmente no es así, ¿vale? No es perder el miedo, es hacerle tanto caso como antes, porque el miedo sigue ahí, pero ya no conduce mi vida. Y hay una frase que me persigue, bueno, por Instagram, por las redes y todo esto, que dice, antes me callaba por la repercusión que pudiera tener, ahora lo suelto y a ver qué pasa. Muy kamikaze, ¿eh? Pero aunque siempre con respeto, creo que nos hemos de soltar un poquito más. Y volviendo a las líneas generales del miedo, a mí me ayudó mucho dejar de pelearme con el miedo y empezar a observarlo, entender qué me quería decir. Y cuando lo entendía y veía que no aportaba nada interesante para mi bienestar, lo escribía y lo metía en una cajita. Las que trabajéis conmigo en Humana, cambios y transformaciones, ya sabéis que yo soy mucho de escribir. Y si un miedo me daba mucho por saco, y aunque era interesante, me lo decía demasiadas veces, también lo escribía y lo metía en la cajita. Todos para adentro. Obviamente, esto no es magia, ¿vale? Los miedos no cogen ni por arte de magia, se van. Pero es verdad que al cabo de un tiempo yo abría la cajita y muchos de esos miedos ya no los tenía. Incluso los que hacían mucho ruido antes, ahora ya no gritaban tanto. Así que, pues ni tan mal. ¿Podemos tener miedos? Pues claro, somos humanas, pero no pueden conducir nuestra vida. Y te digo más, valiente no es la persona que no siente miedo. Bueno, esa persona es una afortunada y ya está. Valiente es la que siente miedo y aún así sigue viviendo, sigue para adelante. Así que de miedica nada. Valiente, pero de las buenas. Así que si ahora mismo hay algo que te da miedo, no vayas corriendo a quitártelo de encima. Pregúntate, ¿qué me está intentando decir esto? Te vas a sorprender. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Te recuerdo que, siempre momento de publi, si quieres que te acompañe a surfear este momento, ya sabes dónde encontrarme. En la web de www.humanatransforma.com o en Insta en humana_crecimiento. Te envío un abrazo bien gordo. ¡Mua!